Un saludo para todos. Yo soy Michael Herrera Pérez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y en el video de hoy vamos a hacer la visualización de resultados empleando el software Midasfera. También este video servirá como continuación para el análisis de resultados del video anterior que realizamos sobre el análisis de esta articulación metálica utilizando el mismo software. Bueno, una vez dentro del software, ya aquí en esta pestaña, pasaríamos de la de Pre-Works a la de Post-Works para ver los resultados. Aquí tendríamos que para cada uno de los casos de análisis que construimos, recordemos que aquí en análisis nos veníamos aquí a casos de análisis para darle nombre a nuestro modelo y definir el tipo de modelo que era. Una vez que los corremos, aquí van a aparecer los resultados por cada uno. Entonces, modelado, el nombre del modelo que le dimos y el tipo. Aquí se cargan sus resultados. Tenemos los esfuerzos en 3D, las deformaciones en 3D, reacciones y los desplazamientos únicamente. ¿Sí? Entonces, si seleccionamos, por ejemplo, acá, vamos a ver, qué sé yo, los desplazamientos en Z, por ejemplo, en el eje Z, vamos a tener aquí. Vemos que su midas fea nos da una visualización colorida, la podemos modificar, ya vamos a ver todas las ventajas que tenemos aquí para hacer la visualización de la información. Para hacer este revisado yo me voy a guiar con el manual online, ya que siempre son muchas las opciones que trae aquí el software. Comenzamos con una de las principales, una de las básicas, y es para poder hacer una selección de datos. Por ejemplo, aquí vemos que solo el 0.8% de toda esta malla pues está en este rango de, de desplazamientos, por así decirlo, ¿sí? Yo podría, si quisiera, no estoy diciendo que en este caso sea óptimo, estamos únicamente haciendo la visualización de todas las opciones que tiene, yo podría eliminar esa zona o disminuir su tamaño, por ejemplo. Si yo quisiera hacer algo más representativo para verlo aquí con esta parte amarilla, yo podría llegar y decir, bueno, la parte amarilla la vamos a disminuir en tamaño y vamos a aumentar la amarilla y también vamos a disminuir esta verde de acá. Y aquí, una vez que yo salgo, se comienza a actualizar nuestro gráfico. ¿Sí? Son cambios que yo puedo hacer o sencillamente eliminar una de las categorías de colores. ¿Sí? Y una vez que yo me salgo del marco, vuelve a actualizarse. Eso es como una manera que tenemos para hacer una discretización de los resultados. Si yo quiero revertir las cosas, me vengo aquí a esta pestaña Post Style y le doy que lo vuelva a como están en un principio. Y aquí los tenemos. Hablando de los desplazamientos, es muy interesante ver cómo ha cambiado con respecto a su posición inicial. Para eso nos podemos venir aquí a Post Data, seleccionar acá el movimiento que tenemos y en esta pestaña Mesh Shape vemos que únicamente tenemos seleccionada que nos muestre la versión sin deformar, a pesar de que tenemos el gráfico colorido. Si yo le presiono aquí que me muestre la deformada, carga un poco, pero ya podemos ver cómo ha variado en el eje Z, ¿sí? Cómo se ve el desplazamiento de todo este objeto. Tenemos también la opción de mostrar ambos. La cual lo único que hace es cargarnos la malla de elementos finitos. Por eso es que se ve esta mancha aquí gris, pero con tenerla aquí en esta opción de deformada es suficiente. ¿Sí? Vamos a ver el manual. El manual nos presenta inicialmente dos barras, son las que acabamos de ver, Post Style y Post Data. ¿En qué consiste cada una? Con Post Style yo lo que puedo hacer es variar la manera en que estoy viendo los resultados. Me explico. Aquí en este cuadro de visualización yo puedo definir si quiero verlo tal cual como lo estamos viendo ahora, si quiero verlo por superficies, aquí en este caso no se nota bien, podría verlo también por planos, pero aquí por el grosor de los elementos no tampoco es viable. Tenemos también verlo en un modo espejo, acompaña por ejemplo del original, el cual lo que hace es mostrarnos al lado la estructura igualmente.
no entiendo todavía la funcionalidad de esta, pero nos hace un reflejo y podríamos configurar el reflejo con respecto a cuál eje lo hacemos. Entonces vamos a activarlo por ahora. Si venimos aquí al manual, podemos ver lo que les comentaba. Tenemos, por ejemplo, isoface, slice plane, y así es como se vería. A partir del objeto, por ejemplo en el slice plane, se hace un corte longitudinal, uno puede definir el eje con respecto al cual se trabaja, y con eso tendríamos ya la manera de ver como una variación de los esfuerzos en ese plano especial que queremos conocer. Podría ser el eje neutro de una viga, por ejemplo. Aquí en IsoSurface, lo que podemos hacer es mirar los esfuerzos por superficies, como superficies de nivel. Podemos definir igualmente los rangos sobre los cuales queremos trabajar y cambiar algunas propiedades. Si nos vemos aquí a Band, ese Contour Type, lo que nos va a hacer es cambiar el contorno. En este caso, si vemos, tenemos una transición suave de colores. Si yo me vengo acá y selecciono Band, lo que va a hacer es que va a cambiar y lo va a mostrar de una forma más rígida. Me parece a mí que es una manera más intuitiva, más agradable, y yo puedo reconocer cuáles son las zonas en las cuales tengo mayores compromisos, ya que si yo me vuelvo aquí a Gradient, vemos que todo se suaviza mucho y visualmente se vuelve más complicado ver. La opción Gradient es la que está por defecto, pero yo recomendaría ponerla en esta. Aquí en este apartado de Edge Type podemos hacer varios cambios en la visualización del elemento. Por ejemplo, mostrar únicamente mostrar la malla, que vemos que se ralentiza bastante. Mostrar ángulos preferenciales. Aquí mostrar una escala de grises, por ejemplo, etcétera. Lo vemos al usual. Y aquí, en Midas, en el manual, ya vamos para esa parte. Se me pierde la pestaña en la cual tenemos esa... Ah, no. Bueno, se me pierde. Quedo pendiente de buscarlo y mostrarlo aquí en el video. Bueno, ¿qué otras opciones tenemos? Podemos mirar acá, en este botón de Status Switch, podemos marcar o no este cuadro de leyendas con la información de los esfuerzos, lo cual pues no sería muy útil porque lo importante es uno conocer cuál es la variación de color y cómo es la relación con los esfuerzos. También puedo mostrar aquí el Result Value, el cual me va a mostrar cuál es el máximo. En este caso estamos hablando de deformaciones, cuál ha sido la deformación máxima y cuál ha sido la deformación mínima. ¿Sí? La tenemos acá en azul. Ya entraremos a analizar un poco de esto en el análisis de resultados, pero por ahora estamos únicamente mirando cuáles son las funcionalidades que yo tengo. ¿Sí? También tengo la posibilidad de hacer animaciones. Con este Animation Recording, lo que hago es seleccionar ahí y acá comenzaría a grabar la animación de cómo se desplaza. ¿Sí? Aquí se puede ver, si hacemos un pequeño zoom, cómo la viga sube a su posición inicial y vuelve a bajar con su deformada. Este procedimiento lo podemos hacer con cualquier gráfico, principalmente con las deformaciones y desplazamientos es más representativo, y una vez hecho podríamos guardarlo acá. Podríamos exportar como un formato .avi y ya quedaría hecho. Si queremos volver, presionamos acá en el botón de regresar al inicio y tenemos la misma pantalla. Aquí en Table tenemos una opción para
Sí, ese botón Pre-Data View lo que hace es deseleccionar el desplazamiento que estamos mirando, así que tocaría volver a entrar a él y ahí lo tenemos. Este apartado de Table lo que hace es generar una tabla con los resultados. Yo aquí selecciono lo que quiero mirar y aquí me la descarga. Lo que pasa es que siempre es muy demorado y pues mi computador no soportó, ya intenté hacerlo y no soportó hacer la descarga de los resultados. Esto es en el post style, es únicamente para la parte de la visualización y un poco de extraer resultados. Ahora, para los resultados como tal, post data, yo lo que puedo hacer es acá determinar, no con este menú, sino con este, el tipo de modelo que estoy estudiando. Tenemos modelado, aquí está modelado, el subgénero en el cual se guardó. Podemos acá filtrar los datos que queremos ver, aquí seleccionar el desplazamiento en este caso que queremos manejar y cuál de ellos. Aquí tenemos lo que ya les había comentado de mirar la deformada o no deformada. Y aquí lo que podemos hacer es verlo no como un gráfico de contornos de colores, sino como un gráfico vectorial. Aquí por la definición, por la finura de la malla, pues sí se vuelve muy complicado poder apreciar este tipo de gráficos. Sin embargo, aquí podemos ver un poco las flechas que parecen apuntar hacia abajo, indicando pues cómo fue el desplazamiento. Con el video de la animación pudimos comprobar que efectivamente ese es el sentido en el cual se está desplazando esta viga. Perdón, esta viga no, esta articulación. Sí, vamos a dejarlo únicamente, o podría quitar directamente el de contorno y dejar únicamente este de acá. Sí, volvemos al gráfico de contorno y quitamos el vectorial. Y yo quiero ver, por ejemplo, un gráfico de deformaciones, perdón, de esfuerzos acá. Voy a obtener que puedo realizar los mismos pasos. Puedo definir aquí, por ejemplo, ya, mirarlo por band, realizar todas las isocurvas, ¿sí? Aquí es un poco más acertado utilizar estos otros parámetros, ¿sí? Y de igual manera tendría las mismas posibilidades. Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba en el manual explican que nos puede mostrar el máximo y un mínimo. Nos puede hacer una graficación a partir del promedio que tenemos en cada nodo. Por ejemplo, cuando las mallas son muy finas, tendríamos, para compararlo para realizar en promedio, para realizar en cada nodo el promedio de los esfuerzos que llegan, o determinarlo por el máximo esfuerzo que llega a cada nodo o por el mínimo esfuerzo que llega a cada nodo. ¿A qué hace referencia a eso? Un nodo puede conectar los elementos finitos, por ejemplo este de acá puede estar conectando estos cuatro. Si lo miramos en un caso en 2D, únicamente serían cuatro cuadrados, perdón. Y yo lo que haría es, a partir del nodal averaging, hacer que grafique para cada nodo el promedio de los cuatro, para cada nodo el máximo que registra cada elemento, o para cada nodo el mínimo que registra cada elemento. Lo que comentábamos de hacer una visualización en forma de vectores, ¿sí? Únicamente por el tamaño o por el color. Y para esta parte de la animación, igualmente, podemos recrearlo que sea de un solo movimiento, de medio movimiento o de un movimiento incompleto. Sí, cosas varias, pues tenemos aquí la proyección en espejo, que todavía no entiendo cuál es la funcionalidad de ello. De pronto en un caso de simetría podría ser útil. Y llegamos aquí a un apartado de diagramas. ¿Qué ventajas tenemos nosotros con Midas Fea? Nosotros podemos seleccionar un punto. Yo me vengo por aquí a Post, a Proof Result, y yo vengo aquí y selecciono un punto. Él me va a dar su valor, por ejemplo.
Estamos aquí en los gráficos de los desplazamientos X, Y, Z, ¿sí? El desplazamiento como total colectivo. Si yo me paro acá, en este punto, yo puedo generar una gráfica de cómo se está moviendo este punto a medida que yo estoy aplicando la carga. O si es un gráfico de esfuerzo, yo puedo generar una medida, una gráfica, por ejemplo, de cómo se está moviendo cada uno de estos puntos que yo selecciono a medida que se aplica la carga. Cómo se mueve, cómo se carga, cómo se esfuerza. Este tipo de gráficos los obtenemos así de esta manera. Y yo puedo definir la manera con la que quiero visualizar. Sin embargo, nuevamente he encontrado que es muy pesado hacer esa extracción de resultados, esa representación gráfica, y el computador se me queda colgado para poderlos hacer. ¿Sí? Aquí está toda la parte de extracción de resultados, la realizo desde acá. Esta pestaña de post, sí, de post procesado, me permite a mí hacer aquí combinaciones de análisis. ¿A qué va eso? Si yo tengo, por ejemplo, los resultados de un análisis lineal y tengo también los resultados de un análisis no lineal, perdón, me confundo. Para un análisis de caso, para un caso de análisis, yo lo que puedo tomar es los esfuerzos en X, los esfuerzos en Y y los esfuerzos en Z. Y mediante esta función realizar una combinación de ellos para que se aplicaran aplicando la superposición. ¿Sí? Mirar primero las aplicaciones en X, luego las aplicaciones en Y y después las aplicaciones en Z. Aquí las tenemos por separado y con eso las podríamos ver todas juntas. Y precisamente por eso se llama Linear Static Result Combination, porque el principio de superposición solo aplica para un caso lineal. Aquí on Curve Diagram tenemos la opción de generar gráficos también. Y en esta parte de Proof Result es la que yo les mostraba, donde yo puedo conocer para un punto crítico. Por ejemplo, yo me vengo para este punto aquí azul, dar clic ahí y me va a mostrar una etiqueta con el valor de su desplazamiento o su gráfico, dependiendo de lo que estemos analizando. Post también nos ofrece la posibilidad de extraer los resultados, extract results, seleccionando aquí para el grupo de análisis la referencia que tenemos. Seleccionaríamos, por ejemplo, si yo quiero exportar, qué sé yo, digamos aquí que, por ejemplo, el cortante máximo para este modelado y lo quiero obtener los valores máximos para cada elemento. Yo le daría aquí Table para exportarlos. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Es un proceso que requiere mucha carga computacional que el computador mío no la soporta. Además de eso, tenemos otras posibilidades para hacer análisis, como es este. Por ejemplo, un análisis de fatiga. También tenemos para hacer isocurvas, isocaras, perdón, de una manera escalonada, ya que yo puedo hacer aquí en el análisis de cargas, análisis case, una vez que yo, digamos, modifico algo, análisis control, yo puedo, no recuerdo aquí la casilla, pero yo puedo hacer que la carga se aplique por intervalos. Entonces, al aplicar la carga por intervalos, yo puedo tener una carga, si digamos aplico 50 toneladas acá, yo puedo decirle que haga 10 iteraciones y en cada iteración aplique un porcentaje de la carga. ¿Sí? Eso me permitiría a mí mostrar aquí de forma paso a paso estas isocaras. ¿Sí? Podemos tener un análisis de la vibración de frecuencia del periodo y podemos hacer también un análisis de pandeo. En casos, por ejemplo, de columnas sería interesante, por ejemplo, poder determinar cómo se pandea la columna o si tuviéramos la riostra completa, poder mirar cómo es la interacción de esta con las cargas y su relación con el pandeo. Podemos también hacer un análisis para cargas móviles, hacer un análisis para mirar coeficientes de aerodinámica, para la parte de la dinámica de fluidos y Head of Hydration Analysis también podemos hacer, pues tenemos varias herramientas para visualizar el consumo en la parte del fraguado del concreto, Heat Hydration Results. Tenemos también una pestaña dedicada para los análisis no lineales,
Y sí, efectivamente ahí le di clic y se cerró el programa. Pues esa es una demostración de que realmente es pesado el programa. Vamos a ver, por ejemplo, las reacciones, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Entonces vamos a abrir acá, las reacciones en X, y nos paramos en un punto de los tornillos, por ejemplo. Vamos a ver si de pronto aquí en Post Style, viéndolos exactamente aquí, aquí podemos ver que en X la reacción mínima que se tiene es de 6 kN y la máxima que se tiene es de 9 kN. Menos 6 kN, 9 kN. Este menos y más pues va en función de la manera en la que está. Ah, bueno, perdón. Aquí es importante recordar que en el momento de hacer definir los boundary conditions se nos fueron algunos puntos acá, por lo tanto este pues no es ningún valor y este sería el real y había que analizar cómo eso está interfiriendo acá con los resultados. Tenemos aquí las reacciones en X, tenemos aquí las reacciones en Y, que para el caso de las reacciones en el eje Y, si todas están únicamente sobre la platina. O sea, bien, tenemos una reacción máxima de 1.14 kN y una mínima de 1.24 kN. Si nos venimos a analizar acá la manera en que están aplicando las cargas, podemos ver que este momento acá está intentando que esta estructura gire sobre este eje, para lo cual los tornillos de aquí abajo estarían haciendo el mayor esfuerzo, la mayor retención de carga y aquí lo podemos ver. Al igual que esta carga axial que está jalando la barra con su componente en X se vería contrarrestada por estas fuerzas en Y que apuntan hacia el sentido contrario. Si vemos las resultantes en Z, podemos ver que como este momento cortante, como esta fuerza cortante apunta para abajo, con esta inclinación vamos a tener una mayor reacción por este lado aquí externo de la placa base para poder compensar. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos que el máximo se está generando acá, intentando levantar, ya que esta está intentando hundir, y la componente de esta vertical también se contrarrestaría con esta. Aquí formaríamos el equilibrio de fuerzas. Vemos que es más representativo los apoyos, el apoyo en la del piso que el apoyo en la pared. Por lo tanto, y es una manera de concluir por qué el diseño es de esta manera, porque tenemos tornillos más grandes en el piso que en la pared. Esa es una buena conclusión, que tenemos una mayor influencia de las cargas en el piso que en la pared. Y obviamente diseñamos los resultados máximos y mínimos. Ya deberíamos entonces poder calcular la resultante de todos ellos. En cuanto a los desplazamientos en X, si miramos, vemos que los desplazamientos máximos se están generando aquí en esta zona, mientras que los mínimos los traduce acá, lo cual me parece que debería ser al contrario, deberíamos tener un mayor desplazamiento aquí en esta zona, dada su longitud y el brazo de palanca que genera con los esfuerzos. Vamos a ver aquí. La carga. Y dado que en X, deberíamos poner primero aquí el elemento en ese plano X. Vamos a quitar esto por ahora. X va en esta dirección, Y va en esta dirección y Z en su dirección natural. Bueno, si vamos en X, ¿qué tenemos? En X tenemos que esta carga axial no está afectando en X, pero la cortante y el momento sí. Entonces la cortante al empujar para el frente de nosotros, lo que estaría haciendo es generar desplazamientos de esa manera. Si vamos aquí, esto es lo que está buscando, mostrar la manera en que se deformaba.
podemos ver que efectivamente la acción de esta fuerza cortante en esta dirección está haciendo que la barra se mueva y llegue a desplazarse en la misma dirección de la cortante, ¿sí? Si lo miramos ya por la parte de los desplazamientos propiamente en X, pues claramente ya entiendo entonces a qué viene este gráfico. Aquí en el eje X tenemos la mayor cantidad de desplazamientos, mientras que aquí en este punto eh, no tanto. Si lo miramos en Y, vamos a tener las zonas rojas donde menos desplazamiento hay positivo, o sea, que se va para allá, y las zonas azules es un desplazamiento ya negativo, o sea, en el sentido contrario del eje Y, para aquí afuera, pero los desplazamientos máximos, si miramos acá, aquí tendremos el desplazamiento máximo de 1.34 a la e a la menos 5 metros, son mucho menos que milímetros. Aquí, creo que si cambiamos esta opción de visualización, milímetros, se comienza a actualizar y aquí tendríamos 1.34 e a la menos 2 milímetros. ¿Sí? Los desplazamientos, podemos ver aquí una pequeña mancha de desplazamientos que nos indica que toda esta platina se, se desplaza más que aquí en este punto central. Y acá en rojo tenemos los máximos desplazamientos en el eje Y, dado que la carga axial lo que está haciendo es traccionar o sí, como mover toda esta parte de acá. En Z, pues en Z es donde tenemos la mayor variación, ya que, bueno, inicialmente lo usual, todo se mueve para abajo por la cortante y podemos ver un mayor foco de, aquí 57% está en amarillo, en este color naranja, perdón, con un desplazamiento que pasa de ser positivo a negativo. Si nos vamos para la parte de los deformaciones, vamos a analizar aquí que las deformaciones en X, como las tenemos. En su mayoría son verdes, tenemos aquí que el 89% es una deformación de 1.69 milímetros en promedio, y ya a partir de ahí vemos unas zonas aquí un poco azules, con las cuales llegamos a una deformación ya negativa, que igualmente es muy pequeño. ¿Qué podemos concluir aquí de estos gráficos de deformaciones en general? Si los abrimos también vemos que en Y ya tenemos unas pocas manchas más amarillas que se presentan con eh, una mayor deformación. Esto ya lo vamos a comparar con el gráfico de los esfuerzos. Y aquí en Z también el resultado es similar. Donde tenemos más problemas de deformaciones son en este punto acá, donde se une esta placa con el brazo. Y también en estas zonas que conectan estas placas también, que conectan estas placas con el piso, ¿sí? Nuevamente, esa es otra conclusión que podemos aquí, que podemos sacar. Vimos que las reacciones eran las mayores estaban en la placa. De igual forma, los mayores desplazamientos también están en la placa. Y aquí debajo de esta tenemos una zona donde los desplazamientos se vuelven ya mucho mayores, ¿sí? Ya por el orden del, ya por este orden de magnitud, lo cual quiere decir que podríamos tener aquí ya un problema con la estructura. Aquí la parte donde se comienza a cargar, de la parte donde se carga tenemos mucha poca variación, pero siempre hay unas manchas aquí fuertes que comienzan a aparecer.
Aquí tenemos el gráfico de los esfuerzos gamma xy, epsilon xy, y eran las deformaciones angulares, pero el comentario general que tenemos sobre las deformaciones es que, bueno, aquí ya cambia un poco, y aquí vemos que la deformación gamma YZ, o sea, sobre el plano YZ, la deformación angular que tenemos, vamos a tener problemas aquí con la presencia de esto, ¿sí? Vuelvo y digo, tenemos acá las deformaciones principales, producto de los esfuerzos principales, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, ¿sí? El comentario general es que las zonas más críticas de deformación son, primero, la unión del brazo con la placa principal. Aquí tenemos una concentración muy grande de deformaciones. Asumo que también vamos a tener una concentración muy grande de esfuerzos ahí, porque pasamos de, primero que todo, el cambio de sección. Tenemos, si lo vemos desde aquí arriba, tenemos que esta placa es muy delgada comparado con toda eh, con las dimensiones de este brazo. Tenemos también problemas acá en la parte de los tornillos, que es donde se conecta al piso, y vemos que en el piso está la mayor transferencia de carga. Y otro punto crítico es el lugar donde estamos aplicando las deformaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que como aplicamos las deformaciones a partir de la suposición del principio de San Venant, pues sí es de esperarse que primero tuviéramos aquí una concentración grande de deformaciones, ya lo vamos a ver con los esfuerzos también, pero a medida podemos ver que vamos bajando, se estabilizan, ¿sí? En estas zonas se regulan y aquí ya tenemos el efecto propio de dichas acciones, ¿sí? Si vemos con el gráfico de las deformaciones de von Mises, el resultado es el mismo. Vemos que las zonas azules no presentan tanta deformación, las zonas azules oscuras, estas de acá, como si lo presentan estas zonas que se vuelven poniendo ya más azul cielo, llegando al verde, ¿sí? Todas deformaciones positivas, con lo cual podemos decir que esto acá son las zonas más críticas de la estructura, ¿sí? Ahora, si abrimos los esfuerzos, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, sigma x. Sigma x vemos que tenemos una distribución uniforme de los esfuerzos. Cuando pasamos a sigma y, hay una ligera variación. Si nos devolvemos, podemos notar, si analizamos en esta sección de acá, ¿sí? Esta parte acá, donde dijimos ahora que era una zona crítica, vemos unas pocas manchas azul claras que nos indican un aumento en el esfuerzo. Si nos venimos aquí al sigma y, vemos que en la dirección y están aumentando. En la dirección y tenemos una mayor tracción en este sentido, dadas las cargas que aplicamos, y en Z mucho más. Vemos entonces que en Z, esta zona roja, tenemos una compresión, aquí se están generando esfuerzos de compresión muy altos por la fuerza cortante, el resultado de la fuerza cortante que se aplica. Al aplicar la cortante acá, lo que estamos haciendo es comprimir esta zona, entonces por el mismo caso de Poisson, si aquí la comprimimos, aquí la deberíamos estar traccionando. Eso lo podíamos ver acá con el gráfico de los esfuerzos, de las deformaciones también, perdón, en el cual encontramos que una zona de compresión acá roja positiva se compensa con una zona de tracción aquí.
En la animación también podíamos ver que esta barra hacía el siguiente movimiento, el que estoy haciendo aquí con la flecha, de bajar y luego subir, es lo mismo. Mientras la barra baja, comprime esta zona de acá abajo y tracciona la de aquí arriba. Si damos los esfuerzos, el máximo esfuerzo cortante, por ejemplo, vamos a tener lo que supusimos al principio, que es una concentración alta de esfuerzo cortante acá. ¿Por qué? Tenemos que la fuerza axial resultante del corte lo que va a hacer es jalar la estructura. Entonces, si jala el brazo, está generando un esfuerzo de cizalladura entre esta placa y la conexión que tiene aquí con el brazo. En el momento de no tener la riestra completa, pues en caso de un sismo, lo que tendríamos es que una estructura cuadrada, yo me vengo acá, ¿sí? El brazo se jala para allí y acá se generan unos esfuerzos de corte muy altos, que donde serían los principales. En este punto donde se une y en este punto de acá. Esto ya lo podremos analizar teniendo toda la riestra completa y hacer un análisis por la parte de tracción y compresión, analizando las barras, su funcionamiento. Es una de las funcionalidades extra con las que viene el programa, para realizar un análisis único de compresión, un análisis único de tracción. Si vemos los esfuerzos de Fulmises, por ejemplo, aquí con los esfuerzos de Fulmises, tenemos exactamente lo mismo. Vemos que el punto crítico donde comenzaría a fluir el elemento, de que se comenzaría a dañar, es esto. Ya aquí no tenemos nada más que comentar. Igualmente tenemos acá una parte crítica por el principio de San Benán. Tenemos una alta concentración de esfuerzos ahí que estamos poniendo nosotros. Y lo mismo. Vemos acá este punto donde vemos que va aumentando el esfuerzo. Mientras más azul, más atracción podría decirse que está, pero realmente no es tracción, es cero, cero natural. Y vamos subiendo al rojo, donde tenemos unas compresiones más altas. El verde está en el escala intermedio, vemos que se comprimen estas zonas de acá. Si vemos los esfuerzos principales, en la parte de los esfuerzos principales, vamos a mover un poco la estructura, hacerle zoom out. Vamos a ver la de la... Sí, con este S1 podemos ver las zonas de falla propiamente de la estructura. Y con S2, pues esta es una estructura metálica, si fuera en concreto podríamos ver las zonas donde deberíamos poner los refuerzos. Sin embargo, aquí podemos ver un cambio que cambia totalmente el gráfico, ¿sí? Sería interesante poder ver, no encontré la funcionalidad, pero poder ver el ángulo de los esfuerzos principales aquí para poder hacer un análisis también de las direcciones de falla, ¿sí? Bueno, las conclusiones generales que podemos sacar de este análisis es que, primero, la estructura, pues aquí tenemos que fallaría por esta parte de acá, por cortante, por una falla por el esfuerzo cortante, y que tendría la mayor reacción de sus apoyos en el piso. En cuanto a las funcionalidades de Midas FEA, como una conclusión general, podemos decir que es un software con muchas capacidades, es un software que tiene muchos menús, los manuales son muy claros, son muy completos. Sin embargo, para el tema de los refinamientos y demás, se queda un poco corto. No contamos método H ni método P para hacer el refinamiento, que era uno de los objetivos a hacer con este ejercicio. Y la parte de la demanda computacional también es muy importante. En mi caso, mi computador es un Core i3 de séptima generación, 8 GB de memoria RAM. Y si miramos acá, tengo una imagen en la cual la memoria RAM está ya por encima del 75% y no he comenzado a hacer, y está apenas comenzando a guardar unos resultados. Sí, ya queda también para el video que el programa se cerró, no fue el computador mío capaz de procesarlo. Sí sería muy interesante, yo he visto que hay funcionalidades con las cuales yo puedo exportar esta información a Excel y la puedo manejar con otros programas de visualización de resultados, etcétera.
Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.